Jesús de Nazaret con sus discípulos deja el templo y se sienta frente al templo, fuera de la ciudad, desde el Monte de los Olivos. Y los discípulos le preguntan, ¿cuándo llegará el fin y cuál va a ser su signo? También nosotros queremos preguntarle al Señor y queremos interpretar desde sus palabras esas preguntas tan acuciantes que hoy en día mucha gente se hace. ¿Estamos en el fin de los tiempos? ¿Se va a acabar ya el mundo? ¿Está el ser humano haciendo lo que debe frente a cómo está la creación? Jesucristo tiene una palabra para esto que intentamos profundizar desde el Evangelio según San Mateo. Como siempre, cautivados por la palabra para iluminar nuestras vidas. El cuándo es muy importante. El tiempo es fundamental en la vida. Proyectar el futuro es clave para vivir correctamente el presente. Queremos también aprender a leer signos de parte del Señor para construir nuestra vida con esperanza. Bienvenidos. Comenzamos a trabajar, por tanto, el último de los discursos de Jesús, el quinto. De hecho, si leéis 26.1, veréis con esa fórmula final que a Mateo le gusta mucho usar, cuando acabó Jesús todos estos discursos, ese todos nos indica que este ha sido el último discurso de Jesús. Capítulos 24 y 25. Para componer este discurso último de Jesús, ¿qué fuentes ha utilizado el evangelista Mateo? Pues principalmente tres, como siempre, como en todo el Evangelio. Tienen algunas cositas pocas de Marcos, que aparecen ya en Marcos, el discurso escatológico de Marcos, Marcos 13. También algunas cositas de Q, que aparecen por lo tanto también en Lucas, el mayordomo, tal vez las vírgenes, tal vez más dudoso el tema de los talentos en Mateo, que se parece a las minas en Lucas. Elementos de Q. Y también elementos de material propio, sobre todo esa última parábola o juicio final del Hijo del Hombre que pone las ovejas y a las cabras y otros textos son propios de Mateo. Aquí hay mucho propio de la tradición única de Mateo que llamamos M. Son las fuentes en las que Mateo se sirve, para componer el último discurso de Jesús, como le ha llegado desde Jesús en la transmisión de la Iglesia primitiva, que llega al evangelista para componer este precioso discurso. Y hemos traído aquí una guía de lectura, una estructura de este discurso. Tenemos una introducción narrativa doble, una que sirve más bien para acabar con lo anterior, relacionada con la salida del templo, y otra para introducir ya propiamente el discurso en el diálogo de los discípulos con Jesús. Y después el discurso tendría como tres grandes bloques, ¿no? Primero, un bloque heterogéneo donde aparecen los tiempos finales, signos que adelantan, que anuncian la llegada del Hijo del Hombre. La llegada del Hijo del Hombre. Después tenemos una sección con un conjunto de parábolas de Jesús, varias parábolas referidas también a Noé, la parábola de la higuera, el mayordomo, las doncellas, los talentos, el juicio. Entonces, parábolas de Jesús. Y después, el juicio final del Hijo del Hombre. Parece que las parábolas interrumpen porque Jesús está diciendo que llega el Hijo del Hombre. Y exactamente en 25:31 llega el Hijo del Hombre y hace el juicio prometido. Es decir, podríamos leer esa tercera parte como continuación de la primera. Se anuncia la llegada del Hijo del Hombre, que ahora llega y juzga en su misión de juez de la historia, ¿no? Y entre medias, diríamos, es un poquito precioso, esta interpretación ya es muy bonita porque es lo que Jesús ha venido a hacer. Os anuncio que el fin es inminente, va a llegar el juicio y, entre tanto, entre el anuncio del juicio y la realización del juicio está cuál debe ser nuestra actitud ante esa llegada, expresada con estas preciosas y profundas parábolas. Bien, pues podríamos leer eso, primero una lectura de conjunto, leyendo perícopa por perícopa, escena por escena, pero ya, insisto, esta forma de colocar las cosas es un mensaje clarísimo. Va a llegar el Señor para juzgar a los tiempos, a la historia. Llega y juzga. Y entre medias, el Señor quiere enseñarnos cómo esperar estos tiempos finales. Este es el esquema de lectura que os invitamos para estos capítulos. Y después, ¿cuál es la interpretación general de estos capítulos? ¿A qué se refiere Jesús
cuando dice que llega el Hijo del Hombre, cuando dice que van a haber muchos signos y guerras, persecuciones. ¿A qué se refiere? Aquí hemos puesto, hay muchas posibilidades, muchas interpretaciones, muchas hipótesis. Hemos puesto algunas principales, quizá no haya que excluir ninguna del todo. Una interpretación, la más normal y corriente, la más habitual y tradicional, es Jesucristo se refiere al fin de los tiempos. Está anunciando el juicio final. Y muchos textos, de hecho, aquí parecen referidos a un final de los tiempos. Pero hay otros textos que son muy locales, muy de Judea, muy del templo, muy de la historia concreta. Por eso otros piensan que habría que interpretarlo todo más bien desde la historia del siglo I. Jesús en estos versículos no estaría anunciando el fin de los tiempos, sino que estaría anunciando el fin del templo, año 70 después de Cristo. Estaría anunciando la persecución de la iglesia primitiva. Y luego esto habría sido reinterpretado desde el fin de los tiempos. Entonces hay versículos que apuntan, buscadlos, a la perspectiva histórica. Jesús anuncia un final histórico de ciertas instituciones como el templo. Hay versículos que apuntan a un final definitivo. Entonces, yo creo que no podemos negar ninguna de ambas perspectivas, la perspectiva local de Judea e histórica, reciente, inmediata, y la perspectiva universal y de futuro de toda la historia. Y luego también otros, de forma más simbólica, han aplicado esto a cómo Jesucristo llega al mundo a través de la Iglesia. Bien que Jesucristo llegue a su Iglesia y sobre todo que la Iglesia sea la responsable de que Jesucristo llegue a todos. Entonces, ¿cuándo llega lo que Jesucristo anuncia? Cuando la Iglesia va por todo el mundo anunciando a Jesucristo. La parusía de Jesús, su presencia es cuando los apóstoles llegan evangelizando cada historia, cada cultura, cada lugar. Una perspectiva que seguramente no es la original del texto, pero también interesante. La Iglesia de alguna forma va tocando la historia para que esa historia tocada por Cristo, por el Evangelio, comience el fin de sus tiempos también. Lo definitivo toca las historias de los hombres. También perspectiva muy interesante. Y va preparándolos para un fin de los tiempos que ya van conociendo. Y después una perspectiva simbólica también espiritual. La parusía de Jesús no sería una parusía histórica final, sino que se referiría a la llegada de Jesús a mi persona. Me tengo que preparar porque lo más importante no será el fin de los tiempos, sino cuando yo acepto en la fe a Jesucristo. Esa es mi parusía. Es decir, estoy preparado, ese San Pablo sería camino de Damasco, cuando cayó al suelo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi parusía? Mi encuentro con Cristo. Eso es lo definitivo. Entonces, tengo yo que prepararme, y aquí se nos dicen las actitudes, para prepararme a la llegada de Cristo. Cristo quiere venir a mí. Luego vendrá también al fin de los tiempos y juzgará y resucitará a los muertos, pero también quiere venir a mí. Ese es mi momento clave, cuando el Señor viene a mí. Esta perspectiva, aunque no es la original del texto, pero también es importante leerlo desde esta clave, porque de alguna forma, como hemos dicho para la historia, también para cada uno de nosotros, el fin de los tiempos, lo definitivo, empieza a llegar cuando nos abrimos al Evangelio, cuando Cristo, resucitado, fin de los tiempos, toca nuestra vida y nuestra historia. Pues os invitamos a leer según este esquema y según estas claves hermenéuticas estos textos preciosos, aunque no siempre fáciles de interpretar. Salió Jesús del templo y, mientras caminaba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle las construcciones del templo. Pero él les respondió: ¿veis todo esto? Pues os aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra, ni una que no sea derruida. Digamos ahora una breve palabra sobre la introducción narrativa, doble introducción narrativa al discurso. Tenemos 24 versículos 1 y 2, donde los discípulos se quedan un poco admirados del templo, de las piedras grandísimas del templo. Todavía hoy se pueden mirar esas piedras. Acordaos del vídeo de Marcos 13, que ya explicamos este aspecto escatológico del discurso. Entonces Jesús anuncia que llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra. Esta aparece anunciando el destruido del templo de Jerusalén. Y todo eso tiene que ver con el contexto anterior. Jesucristo ha estado en el templo y de alguna forma esto cierra lo que Jesucristo sale del templo
todo un símbolo de su salida de Israel, y también anuncia el final del templo. Parece que algo está acabando en la religión de Israel, tanto desde el punto de vista simbólico de la salida como del anuncio que Jesús hace. Estos versículos hacen referencia entonces a lo anterior. El templo hermoso, queda atrás y va a ser destruido. Y después cambia de lugar, aunque estamos cerca, van hacia el Monte de los Olivos, que está justamente enfrente del templo. Desde ahí se ve muy bien la zona del pináculo del templo, la zona este del templo y sus rocas. Todavía los peregrinos van muchos por allí. Desde allí los guías explican cómo era el antiguo templo, el torrente Cedrón, y desde allí se vería muy bien. Además, el Monte de los Olivos, como decíamos en el vídeo de Marcos, es un lugar típicamente escatológico según Zacarías y según también la hermenéutica que se hace de Joel. Allí será el juicio final, simbólicamente hablando. Allí pondrá Yahvé su pie para luchar contra el mal. Entonces, el Monte de los Olivos ya en el Antiguo Testamento tiene un tinte escatológico que aquí viene muy bien para que Jesús lo ponga como marco para hablar de su propia escatología, su visión del fin de los tiempos. Y los discípulos hacen una doble pregunta. Se parece este último discurso al primero. Hay una inclusión en el primero. Jesús subió a un monte en Galilea y los discípulos se acercan y entonces él empieza a explicarles. La diferencia es, aquí tenemos otro monte, estamos en Judea, ya no en Galilea, el Monte de los Olivos, y los discípulos se acercan, pero Jesús no tiene la iniciativa, ahora la tienen los discípulos, es una inquietud suya, y también ha desaparecido la gente. Ya no es un discurso a los discípulos y a la gente, para todos, sino que es un discurso solamente para los discípulos. El último discurso es más restrictivo, diríamos, ¿no? Y le hacen una doble pregunta. ¿Cuándo sucederá eso? Lo cual hace referencia a la primera pregunta, a la primera introducción, a la perspectiva del templo. ¿Cuándo va a ser destruido el templo? ¿Cuándo sucede eso? Y la segunda pregunta nos invita a una perspectiva nueva. ¿Cuál será el signo o los signos del fin de los tiempos, de la llegada final del Hijo del Hombre? Esta doble pregunta, muy bien puesta aquí, nos dice también que la doble perspectiva hermenéutica que decíamos antes no hay que eliminarla. Una cosa está relacionada con otra. La destrucción del templo de Jerusalén está relacionada con el fin de los tiempos. De hecho, seguramente Mateo se escribe un poquito después del 70 y justamente antes de escribirse muchos cristianos pensaron que la destrucción de Jerusalén y del templo por parte de Tito iba a ser el gran signo del fin de los tiempos. Entonces, claro, si no lo ha sido, si no llega al fin de los tiempos, ¿cuándo va a ser eso y qué tiene que ver eso o cuáles son los otros signos para que sepamos prepararnos para el fin de los tiempos? Esta doble pregunta nos da las claves de la doble perspectiva histórica y escatológica desde la que debemos leer este discurso. Estando luego sentado en el Monte de los Olivos, se acercaron a él en privado sus discípulos y le dijeron: «Dinos cuándo sucederá eso, y cuál será el signo de tu venida y del fin del mundo». Como hemos dicho, el discurso propiamente dicho tiene tres grandes bloques. Vamos con el primero, 24, 4 al 31, los tiempos finales, con un lenguaje muy apocalíptico, muy de signos cósmicos, tomado ese lenguaje del Antiguo Testamento sobre todo, ¿no? Ya sabéis que hay que distinguir entre lenguaje apocalíptico y tema escatológico. Se puede hablar del fin de los tiempos, de la escatología, sin imágenes apocalípticas. La apocalíptica es una forma de hablar con simbología, un movimiento también histórico en una época determinada y que tiene que ver con dificultades. Bueno, la Iglesia ciertamente tiene un tema escatológico de fondo. Ya la apocalíptica sería una forma de expresar ese tema. No hay que confundirlo, ¿verdad? Bueno, pues aquí también aparecen rasgos apocalípticos en el discurso escatológico de Jesús. Digamos algunos bastante subrayados, ¿no? Para invitaros a leer despacio estos textos. Jesús dice a sus discípulos que tengan cuidado en los tiempos finales, que ya han comenzado. Estamos en los tiempos finales desde Cristo resucitó hasta que llegue el fin de los tiempos. Hoy estamos en los tiempos finales. Y nos dice a los discípulos de hoy también, tened cuidado con los falsos profetas, que intentan extraviar a muchos. En aquel tiempo, en el siglo I, hubo muchos falsos mesías, Teudas, Judas de Galilea, pero Jesús no se refiere a esos falsos mesías, no, porque dice que los falsos profetas surgirán de la comunidad. En la historia de la Iglesia se ha interpretado de los herejes, ¿no?
Y dentro de la comunidad hay mucha gente que tiene sus propias ideas del fin de los tiempos e intenta llevar a su territorio a los discípulos. Tened cuidado con ellos. De hecho, cuidado con los falsos profetas aparece hasta 3 veces en estos versículos, 3 veces, lo cual significa que en la iglesia primitiva era un problema grave. Los herejes primeros, ¿no? La gente que utilizaba el miedo apocalíptico, el fin de los tiempos, para tergiversar un poquito o un mucho la fe de la gente, para meter miedo, casi siempre para dominar, para atraer a mi grupo, para... Eso que pasaba mucho en el siglo I, creo yo que también pasó mucho en el siglo XIX y surgieron muchas sectas apocalípticas y también está pasando hoy. Entonces tenemos que tener cuidado porque el fin de los tiempos es inminente, sí. Jesucristo habló de esto y nos pide prepararnos para... Sí. Ahora, ¿puede ser este un tema utilizado por falsos profetas para desorientar a los discípulos? Sí. Entonces, cuidado que estos textos se escribieron precisamente para eso. Cuidado con los falsos profetas de turno que no utilicen el miedo al fin de los tiempos para tergiversar nuestro seguimiento de Cristo. Después dice que habrá hambres, terremotos, habrá muchos signos, que ha habido siempre en la historia, ahora también. Y Jesús dice, todos esos son signos, pero aún no es el fin. Son signos predecesores del fin, pero aún no es el fin, porque hay muchos terremotos, eso es que ya ha llegado el fin. Dice Mateo 24 que no ha llegado el fin. Cuidado con los alarmismos. Eso es un signo, un anuncio. Preparaos, llegará el fin. Efectivamente, estamos en los tiempos finales, pero nadie puede controlarlo. Eso aún no es el fin. Escuchemos bien las palabras de Mateo 24. Después, otros signos del fin de los tiempos es, versículo 9, que la comunidad, los cristianos, será aborrecida. Dificultades exteriores de los cristianos. Habrá gente que no os quiera. Luego llegarán las persecuciones romanas y otro tipo de persecuciones. Hoy también hay mucha gente que no quiere a la iglesia. Y como diría San Pedro, si no nos quieren porque somos malos, bueno, pero si no nos quieren por ser cristianos, ese es un signo, ¿verdad? Entonces, los cristianos contamos con que hay gente a la que el cristianismo no le gusta. Y tenemos que asumir que por ser cristianos, pues va a haber gente que no nos acepta. Eso es un signo también de que estamos en los últimos tiempos y hay que asumirlo. Pero junto a las dificultades exteriores también va a haber dificultades interiores, que son sobre todo las divisiones. Además, utiliza mucho la palabra muchos, valga la redundancia. Se ve que era un problema grave, todo esto era un problema grave en la comunidad de Mateo. Muchos. Era algo muy frecuente, ¿verdad? Y por eso, como el fin no llega, como hay persecuciones exteriores, como hay divisiones internas, el amor de muchos, quizá de la mayoría de los cristianos de la comunidad de Mateo, de muchos, se enfría. Qué cuestión más profunda y más interesante. También el Apocalipsis lo dice, ¿no? A la iglesia de Éfeso, ¿no? Qué bien funciona tu catequesis, qué bien organizas Cáritas, qué bien, pero tengo contra ti que has perdido el amor primero. Apocalipsis 2. O Apocalipsis 3, a la iglesia de la Odisea, la última de las iglesias. Eres tibio, ni frío ni caliente, no, eres tibio, y por eso te vomito de mi boca. No me gustas, dice Jesucristo a su iglesia de la Odisea. Entonces, el amor que se enfría. A veces el amor puede enfriarse por esto. Como no hay éxito, como no llega al fin esperado, como la gente no nos aplaude, como por dentro también hay persecuciones o divisiones o gente que no acaba y hay falsos profetas, al final el amor acaba enfriándose. ¿Está también hoy en la iglesia enfriado el amor? ¿O sigue habiendo pasión por Jesucristo? Este es también uno de los signos del final de los tiempos. ¿Qué tenemos que hacer ante ello? Jesús ya lo avisó. Entonces, dificultades internas de la iglesia. También contamos con ellas y también tenemos desde Jesucristo que luchar en medio de ellas. Otro signo importante del fin de los tiempos es la evangelización de todo el mundo. Es un signo escatológico, ¿no? Ante el fin de los tiempos, ¿qué tenemos que hacer? Encerrarnos, todo lo contrario. Tenemos que anunciar el evangelio a todas las criaturas. Porque llega el fin del mundo, hay que evangelizar y al revés. Evangelizando adelantamos el fin del mundo. Porque el Señor quiere llegar a todos, para que todos esperen a Jesucristo. Entonces, la relación entre el fin del mundo y la evangelización del mundo. Muy interesante. También en San Lucas, ¿verdad? En Hechos de los Apóstoles, decíamos hace unos poquitos meses en los vídeos,
Señor, ¿ya vas a establecer el fin del mundo? No os toca a vosotros saber cuándo. Sed mis testigos. Entonces, relación entre el fin del mundo y la evangelización de la historia. Esa es nuestra misión principal. No estar elucubrando sobre el cuándo, el cómo, el demonio. No. Evangelizad el mundo. Esperad al Mesías evangelizando el mundo. La siguiente, ahora vuelve a la perspectiva un poco local, diríamos, el templo va a ser destruido cuando veáis que se pone la abominación de la desolación. Hablamos de esto en San Marcos. Esto es una expresión de Daniel, un libro apocalíptico del Antiguo Testamento, y que se refiere pues, a la época de los helenistas, cuando los seleucidas, sobre todo de Antioquía, pusieron allí una imagen de Zeus en el templo de Jerusalén. Claro, eso fue una barbaridad para los judíos. Y seguramente en tiempo de Jesús, Marcos 13 ya lo pone, se refiere a los acontecimientos del año 70, donde también los romanos metieron allí imágenes, donde los celotas profanaron el templo, los mismos celotas. Entonces hay varios acontecimientos del año 70 que también aplican lo que Daniel aplicó a la profanación del templo por parte de los griegos con el dios Zeus, con las imágenes de Zeus. Entonces, un signo también del fin de los tiempos, de que esto no va bien, es pues, que el templo es profanado y el templo es destruido. También relación entre, lo hemos dicho antes, fin de los tiempos, destrucción del templo de Jerusalén. Ante esto, ¿qué tenemos que hacer? Los esenios de Qumran habrían dicho, hay un libro, por ejemplo, Milhamá, el libro de la guerra, ¿qué hay que hacer ante esto? Luchar, coger las espadas y ponerse a luchar contra los hijos de las tinieblas. El fin de los tiempos nos invita a ser violentos, por el bien, a luchar. En Mateo no hay nada de esto. ¿Qué tenéis que hacer ante estas dificultades, ante este templo profanado? Huid, huid. Huid, no os enfrentéis con espada contra... Dice, huid. Y pedid que vaya esto deprisa, porque si no nadie soportará el fin de los tiempos, ¿no? Entonces la huida y el tiempo que se acorta, porque el Hijo del Hombre tiene en consideración a sus elegidos. Y después los signos cósmicos también, muy propios del lenguaje apocalíptico. El fin de los tiempos para Jesús no es nada espiritualista, individualista. Por eso cuando interpretamos todo esto desde mi propia muerte, bueno, una interpretación posible, que no está mal, pero es insuficiente. El fin de los tiempos, la parusía de Jesucristo no es que yo me muero y ya todo. No, nos preocupa la historia. Nos preocupa las dimensiones cósmicas de la evangelización. Nos preocupa la naturaleza, nos preocupa la creación, y por eso dimensiones cósmicas del fin de los tiempos. Dios que creó todo, vendrá a restaurarlo todo. El Dios creador y el Hijo del Hombre del juicio final son el mismo Dios, que han creado el mundo y vienen a restaurar el mundo. A todos nos importa no solamente nuestra salvación personal, sino la salvación de esta historia, la salvación de esta creación. Hacia ahí nos encaminamos y por eso los signos cósmicos son un aviso, un signo de que esto es un acontecimiento universal, no particular del judaísmo, no particular de la Iglesia, no individual de cada creyente, sino que toda la creación está llamada a ser restaurada por el Hijo del Hombre. De la higuera aprended esta parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todo esto, sabed que Él está cerca, a las puertas. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pasamos ahora a la segunda gran sección de este discurso escatológico que interrumpe, porque se ha dicho el Hijo del Hombre llega y después se dirá está aquí y juzga. Pues interrumpimos entre el anuncio de su llegada y su llegada efectiva, interrumpimos con un conjunto de avisos, sobre todo jalonados por parábolas y comparaciones, ¿no? Esta sección 24:32 al 25:30. Primero la parábola de la higuera, que está tomada de Marcos. Y prácticamente Mateo no cambia nada, corrobora, aunque han pasado unos años,
Mateo corrobora la enseñanza de Marcos. ¿Para qué sirve esta parábola de la higuera? Para subrayar que la hora está próxima, que el fin está próximo, que es inminente la parusía del Señor, que es inminente el fin de todo, el establecimiento del reino, ¿no? Y San Mateo lo subraya incluso con un dicho amén de Jesús. Amén es una forma muy típica de Jesús, también el Jesús de San Juan. Amén, amén os digo, en verdad os digo. Amén no solamente es una contestación litúrgica de la Iglesia, muy antigua también, ¿no? Por Cristo con él y en él, amén, responde la asamblea. Gloria al Padre y al Hijo, amén. Sino que también es una forma de hablar de Jesús, para corroborar su autoridad. Usted aquí está diciendo con una palabra de autoridad de Jesús que es cierto, esa parábola, que es cierta la inminencia del fin de los tiempos. Forma parte del cristianismo creer en la inminencia del fin. Y lo siguiente, con los días de Noé, en estos versiculitos, se nos dice que nadie conoce el día y la hora. Si antes hemos subrayado la inminencia del fin, ahora el desconocimiento del fin. Nadie, ni siquiera Cristo, ya lo decíamos en San Marcos, lo cual crea un pequeño problema de cristología dogmática. ¿Cómo no va a saber Cristo? Los santos padres dicen que Cristo en cuanto hombre se refiere, no sabe esto. Bien, pero se quiere subrayar que, por eso, que nadie lo conoce. Está en manos del plan de Dios, solo Dios. Por eso si hay gente que viene diciendo que saben cuándo es el fin de los tiempos, mienten. Mienten. No lo saben, mienten. Inminencia, por supuesto, pero desconocimiento. Solo Dios controla, solo Dios sabe. Y este desconocimiento, que aparece subrayado en esta perícopa, va a ser lo que dé paso a las parábolas de la vigilancia. Como es inminente, pero no controlamos el cuándo, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Estar vigilantes. Por eso la palabra primera de las parábolas, la palabra primera, el imperativo principal es velad, gregoreite, que luego aparecerá también en una indicación, en una petición de Jesús a los discípulos en Getsemaní, en 26:41, cuando él esté velad. Son las últimas palabras de Jesús dirigidas a los discípulos en Mateo. Aquí es en el discurso del monte, pero aquí ya serán las ultimísimas, cuando Jesús va a ser condenado, va a ser detenido, velad, para no caer en tentación, velad. Entonces, muy importante. Además, algunos autores subrayan que esta insistencia en el vigilad, velad, es un neologismo cristiano aplicado a una actitud moral, religiosa, ¿verdad? Y que es posible que esté sacada de las vigilias de oración de la Iglesia primitiva. O Jesucristo mismo, que insistió a los discípulos, una mismísima palabra de Jesús, que insistió a los discípulos en la importancia de estar vigilantes ante el desconocimiento. Y Jesucristo ha venido a que estemos de forma despierta, espabilada, activa ante su llegada. Como llega el fin de los tiempos, no tenemos que hacer nada. Lo contrario, todo lo contrario. Como llega el fin de los tiempos, tenemos que luchar, despertar. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar activos para evangelizar, para amar, para estar atentos, ¿no? Entonces, la parábola del ladrón, que es propia no de Mateo, sino que aparece en el Nuevo Testamento, incluso en las cartas de Pedro, aparece en muchos otros textos del Nuevo Testamento, tiene tintes un poco negativos, claro, porque uno está en la casa, que llegue un ladrón y abra un boquete es una cosa negativa. Entonces parece que estamos esperando, es una parábola, muchas parábolas de Jesús, quizá todas, llaman un poquito la atención y son extrañas, llaman una atención, pues esto también en el aspecto del ejemplo, ¿no? Se pone un ejemplo negativo para lo que se supone que es algo positivo. La llegada del Mesías, la llegada del amado, la llegada del novio. Pues aquí el tinte es más bien cuidado. O sea, también tiene esa dimensión de, como no lo controlamos, no estemos tampoco tan tranquilos, sino que hay algo de irrupción imprevista. Eso también yo creo que es una forma que tiene Jesús con esos ejemplos de despertar. No solamente importa el contenido, sino la parábola en sí misma, la forma, el ejemplo, porque también el ejemplo nos pone un poquito en guardia. Jesucristo no pretende meter miedo, claro que no. Después tenemos que relacionar esa parábola con las demás, pero sí pretende despertarnos con la misma parábola. Por eso la siguiente, las dos son de la fuente Q, la parábola del mayordomo, es el señor que llega y el siervo que cuida sus bienes. Es más bien un tinte positivo. ¿Qué estamos aquí en la historia?
como veremos después en la parábola de los talentos. Se ha ido el Señor de la historia, se ha ido nuestro dueño, nos ha dejado al cargo de sus cosas y ahora estamos esperando que llegue para darle cuenta de lo que tenemos. Estamos esperando que llegue por fin a tomar posesión de su hogar, de su casa. Entonces esta parábola viene a decir lo mismo, está vigilando, pero en tono positivo. El que llega ya no es un ladrón que viene a forzar la casa, el que llega es el dueño de la casa. Parábolas muy parecidas hasta en el ámbito del significante, ¿verdad? En la casa, que llega alguien de fuera, pero en tono negativo y en tono positivo. También los textos se han puesto juntos en la Biblia muchas veces para que se interpreten uno en dialéctica con otro, en relación con otro, y así aprendamos el equilibrio. Tomemos en serio este aviso, tomemos en serio esta perspectiva positiva también. El mayordomo, el siervo que espera que su señor habite la casa, porque sin señor la casa estamos a la espera de que venga el dueño. Y después tendremos las otras dos parábolas, quizás las más famosas, la parábola de las doncellas, las 10 doncellas, que son unas sensatas y otras son necias, capítulo 25, y la parábola de los talentos. ¿Son de la fuente Q estas parábolas? Parece que no, pero en cambio tienen cierto parecido a algunos textos de San Lucas. Sobre todo la parábola de los talentos se parece mucho a la parábola de las minas en Lucas, pero hay también muchas diferencias. Entonces no sabemos si era de la fuente Q o que de una antiquísima tradición que se remonta a Jesús, pues se habrían generado estas dos parábolas muy diferentes que no estarían en la fuente Q, más probable seguramente, y más aún en las vírgenes. El texto de Lucas, aunque va también unido al del mayordomo, pero es un texto muy diferente, pero bueno, seguramente son dos puestas por escrito distintas, dos parábolas que se remontan a un mismo dicho histórico de Jesús sin pasar por la fuente Q, sino que en la tradición han llegado por un lado a Lucas y por otro lado a Mateo. Trabajamos un poquito más despacio estas dos últimas parábolas de la vigilancia, la parábola de las doncellas, de las vírgenes que esperan al esposo en la boda, y la parábola de los talentos. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias, al tomar sus lámparas, no se proveyeron de aceite. Las prudentes, en cambio, junto con sus lámparas, llevaron aceite en las alcuzas. Como el novio tardaba, se adormilaron todas y finalmente se durmieron. Mas a medianoche se oyó un grito: «¡Ya está aquí el novio! ¡Salid a su encuentro!». Vamos con la parábola difícil, quizá extraña, de las doncellas, de las vírgenes, 10. 5 sensatas, 5 necias. Una parábola muy representada en la historia de la Iglesia y también que ha marcado mucho la espiritualidad cristiana. Hay cosas ahí un poquito extrañas y difíciles de interpretar, ¿verdad? Y que no tenemos tampoco respuesta inmediata para todo ello. Bien, la novia de la boda no aparece. Las doncellas no son las novias, sino que son las que acompañan a la novia o acompañan por la calle al novio. Entonces aquí no importa la novia. El tema es positivo, unas bodas, lo cual es un tema muy del Antiguo Testamento y muy de la tradición cristiana. En muchos aparece Cristo como esposo, ¿verdad? Marcos 2, Juan 2, las bodas de Caná, Cristo como esposo. Aunque aquí esa positividad, esa alegría del tema nupcial, la esposa, aparece al final un poco trágicamente. El final parece trágico. Todo sonaba muy bien, quizás ese es el mensaje de la parábola, que cuando esperamos todo en positivo, el Señor nos dice: cuidado, porque todas las bonitas historias podrían acabar mal. Esa también es nuestra responsabilidad. Por ahí quizá iría la parábola, ¿no? Entonces la novia no aparece y el novio aparece al final del todo nada más. Lo que más importa es la actitud contrapuesta de las sensatas, sabias, y de las necias. También en el capítulo 7 de San Mateo, al final del primer discurso, estamos en el último discurso, en el primer discurso aparece que hay dos caminos, ¿verdad? Los sensatos que construyen sobre roca y los necios. Y también aparece
Cuando uno no cumple la voluntad del padre, Señor, Señor, no te conozco. Aquí igual el diálogo final con el novio, Señor, Señor, no te conozco. Entonces habría que comparar mucho esta parábola con el final del discurso del monte, según San Mateo, que es un aviso para decir la importancia y lo que nos jugamos en la práctica de la fe. Entonces, una boda, el novio aparece con tintes no tan bucólicos y positivos como podríamos pensar, la novia no aparece y relación, como decimos, con Mateo 7. Hemos intentado siempre las lámparas con las lamparitas esas pequeñas, también algunas se conservan en el Museo de Nazaret, por ejemplo, del tiempo de Jesús, e incluso más antiguas, lamparitas de aceite para las casas. Hay algún exégeta que piensa que no se refería tanto a lámparas de aceite que alumbran en la casa, sino serían antorchas para la calle. Unas antorchas, parece que en la antigüedad había unos palos con una especie de recipientes de vasijas donde iban unos trapos con aceite y eso servía como antorcha. Entonces quizá esté más cerca esta imagen de lo que Mateo dice en la parábola que las lamparitas de aceite de las casas, porque parece que es para un acompañamiento exterior del cortejo nupcial. Además, también conocemos muy poco de las antiguas costumbres de bodas en el siglo I en el judaísmo. Conocemos muy poco. El novio también hay otra incongruencia, que el novio aparezca en la noche no es algo muy normal. Que el novio venga a buscar a la novia en la noche y el cortejo nupcial sea de noche no es muy normal. Algunos piensan en la noche de Pascua, cuando Dios vino a cortejar a su pueblo en Egipto, y también en las 3 noches, en las noches que dice el judaísmo también, incluida la noche final de los tiempos. Entonces quizá desde el principio en la parábola no se está pensando en una boda, sino que se está uniendo el tema nupcial de bodas, pero se está pensando en el fin de los tiempos, en Jesucristo como esposo, en el final de los tiempos como una boda. Entonces por eso quizá no es un ejemplo del día a día que luego se aplica a la parusía, sino que ya desde el ejemplo existen datos que son no del ejemplo histórico, sino de la aplicación. El fin de los tiempos será de noche, lo hemos dicho antes con el ladrón. El fin de los tiempos será de noche porque así en la noche vino Yahvé a salvar a Egipto, en la noche nació también la palabra de Dios, en la noche Jesucristo resucitó. O sea, la noche, como diría también un himno muy bonito, la noche es tiempo de salvación. Entonces, esa boda nocturna implica pues, que no controlamos el momento, que la noche es tiempo de salvación y que hay que estar preparados. También mucha gente pregunta, y me han preguntado muchas veces, la actitud de las sensatas. Parece una actitud poco solidaria. Si esta parábola la volviéramos al contrario, nos fijáramos, en el fondo lo que se puede criticar es la actitud de estas 5 sensatas que no ayudan a sus compañeras. Esto es un ejemplo a seguir. Las sensatas son buenas. ¿No son mejores las vírgenes necias que las sensatas? Algún autor resuelve este problema diciendo no, es un artilugio narrativo para que continúe la historia adelante y haya el problema viene después. Una explicación un poco insuficiente, ¿no? Otros también podríamos decir que no entendamos la parábola como una alegoría en la que cada elemento hay que sacarle punta. Aquí lo que se quiere insistir no es en la actitud de las sensatas, sino en el peligro final y las consecuencias finales de las que no han sido sensatas. Pero en cualquier caso queda ese interrogante. En la parábola de Jesús llama la atención la actitud de las sensatas. Podía haberse callado, podía no haber dialogado, podía haber dicho la parábola, las necias al ver que no había aceite fueron a comprarlo. Y cuando llegaron, pero no, aparece que dialogan con las vírgenes prudentes, les piden aceite, ellas no les dan. Ahí queda un elemento de interrogante, al menos para mí, en esta parábola. Insisto, Jesús no quiere insistir ahí, no convirtamos la parábola en alegoría, pero está presente y es lícita esa pregunta. Ciertamente aquí no se nos proponen las sensatas como modelo a seguir en su solidaridad, sino como modelo a seguir en su preparación. O al revés, lo que se intenta fijar la parábola es el modelo a no seguir de las que son vírgenes necias y que no esperemos que luego los demás nos van a resolver el problema. La importancia de la implicación personal, de la preparación personal para la llegada del esposo. Pero ahí queda el interrogante, ¿eh? Para mí al menos aún sigue quedando ahí un matiz de interrogante interesante, como también queda interrogante en la puerta cerrada al final. Y llegan las vírgenes necias, se supone que invitadas a la boda, que somos nosotras que nos hemos retrasado un poquito, que... No os conozco. Una boda no cuadra con esto. En una boda es un momento de alegría, todos caben.
Una boda del tiempo de Jesús, del siglo I en el judaísmo, es puertas abiertas para todo el mundo. ¿Qué quiere el novio? Cuanta más gente en su boda, mejor. ¿Qué quiere el novio? Que la gente sea feliz. En cambio, aquí el novio cerrando la puerta como un castigo, parece desproporcionado, a un despiste. Pues también esto llama la atención, ¿no? No aparece aquí un novio demasiado. De hecho, alguna parábola posterior, algún libro de algún del siglo XX, de algún intérprete de esto, intenta hacer que la parábola acabe de otra manera e inventan un diálogo final en el que el novio diría: no, entrad, por favor. Queda perdonado vuestro pecado, vuestro despiste, entrad todas a la boda. ¿No estaría eso más de acuerdo con el Dios de misericordia que Jesucristo nos dice en el Evangelio que con esta parábola? Pero en cambio la que ha llegado a nosotros, la parábola inspirada por Dios, es esta. ¿No será parte de la parábola que Jesucristo no lo dice todo siempre, sino que en cada momento insiste en una dimensión, y aquí quiere insistir en lo que hemos dicho al principio, ¿verdad? Quiere insistir en cuidado con que todo es idílico, cuidado con que todo es bonito, como es una boda todo da igual, como es una boda unos se encargan aunque yo no haga nada, la gravedad de la responsabilidad personal. Y el novio, para quien no lo espera, para quien no se prepara, pues puede convertirse en un susto para algunos, ¿no? En esta perspectiva, en la tradición católica, las lámparas, las antorchas, se ha interpretado como la fe que tiene que tener el que espera, el creyente, y el aceite, las buenas obras. Una forma de integrar muy bonito las dos perspectivas o actitudes del creyente. Tenemos que tener fe, pero encendida. La fe sin obras, diría Santiago, no vale para nada. La fe que actúa por la caridad, diría San Pablo. Las antorchas, pero con aceite. Si os fijáis, quizá la clave, el kit fundamental de la parábola, porque todas se duermen. En esto es un poco diferente a la del ladrón que llega en la noche. Se duermen tranquilas todas. El pecado no está en dormirse, se duermen todas. ¿El pecado en qué está? En que las necias dejan para el último momento la preparación del aceite. No se preparan en el presente. Y en cambio, como las sabias sí se han preparado el aceite en su presente, pueden esperar sin temor la llegada del novio a la hora que sea. Pueden hasta dormirse. Y aquí está el quid de la parábola, ¿no? Como aquel soneto famoso, bonito: mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Dejar las cosas para mañana no puede ser, porque a lo mejor mañana ya no hay tiempo, porque a lo mejor el momento adecuado se pasa, el kairós, el tren pasa y tú no has subido a él, ¿no? Entonces, utilizar la misericordia de Dios como una excusa para retardar compromisos no es el camino que nos pide Jesús. Lo que Jesús quiere es que miremos al futuro, no para decir, bueno, cuando llegue, no, sino para construir el presente. Podremos estar tranquilos ante el futuro si vivimos un presente desde la voluntad de Dios, desde las buenas obras, desde la fe, preparados. Yo creo que por aquí va esta parábola dura, bonito en el tema, las vírgenes, pero dura en su final. Una parábola que en la tradición también se ha aplicado a veces a las vírgenes consagradas, a las monjas, y no, se puede aplicar a todos los cristianos, que somos amigos de la esposa, miembros del cortejo final, y que tenemos que no quedarnos fuera, participar todos. También podemos hacer una lectura muy bonita, sapiencial del texto. ¿Qué es ser sabios? ¿Qué es ser estúpidos y necios? Ser sabios es vivir el presente, prepararse el presente, no ser dejados para el mañana. También el miedo, ¿verdad? Superar los miedos y vivir el presente. Y en cambio ser estúpidos, ser necios, es dejarlo todo para el futuro, no prepararse, olvidarse del presente como lugar adecuado para la espera del esposo. Vamos a trabajar ahora un poquito la parábola famosísima de los talentos, que como hemos dicho puede tener lejana relación, aunque son muy distintas, con la parábola de las minas en San Lucas. Ese texto tiene que ver con el texto anterior de las vírgenes, el tema del retorno y la actitud ante ese retorno, el que viene el esposo, viene el señor, el dueño, que nos ha dejado, mientras tanto, unos talentos para negociar.
San Mateo exagera, diríamos, da una cifra enorme, un talento. Los talentos ha pasado a significar en nuestro lenguaje los dones de cada uno, pero no, talento es una moneda, una cuestión de monedas. El talento son 60 minas de aquel tiempo, y una mina son 100 denarios. Y un denario es el jornal de un obrero de cada día. O sea, imaginaos lo que es un talento, es muchísimo dinero. A San Mateo le gusta dar eso, ejemplos económicos también, ¿no? También cuando dice el Padre Nuestro, perdónanos nuestras deudas. En Mateo es un tema económico, aunque de fondo tiene, como explicamos en su momento, una palabra aramea que también significa pecados. Bien, a diferencia de Lucas, donde le da a todos lo mismo, a cada siervo le da una mina, le da menos, pero a todos lo mismo. Cada uno luego produce, la diferencia en Lucas está en la producción de cada uno, pero el amo da a todos lo mismo. En cambio, en Mateo no da a todos lo mismo, sino que a uno le da 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Aquí hay un mensaje interesante en la parábola de Mateo, y es que no todos recibimos el mismo dinero, el mismo talento. La igualdad de Dios, es decir, Dios da a unas personas más capacidades que a otros, claro. Dios puede dar incluso un carisma de fe más a unos que a otros, claro. El tema no es cuánto he recibido, sino si lo que he recibido ha producido fruto, si yo he trabajado con los dones que he recibido. Entonces tenemos que aceptar, según la parábola de Mateo, que el Dios justo y el Dios que ama a todos por igual no da los mismos dones a todos. Las diferencias entre nosotros no siempre dependen solo de nuestra respuesta, sino que dependen también de la gracia de Dios. Y eso no es injusticia, porque Dios da talentos a uno para bien de los otros. Dios elige a Israel para el bien de los demás pueblos. Entonces, Dios elige a Abel, acordaos, para bien también de Caín. Entonces, aceptar las diferencias de parte de Dios. La justicia en Dios no es igualitarismo, porque la gracia siempre redunda en bien de los demás. Bien, ¿cuál es el tema de los talentos y el gran problema? El problema es el diálogo final, porque los primeros, el primero y el segundo siervo, casi no se dice nada de ellos. Pues muy bien, recibe más talentos, recibe más. Lo importante, casi una cuarta parte de la parábola, es el diálogo final entre Jesús, entre el dueño y el que ha recibido un talento, ¿no? Porque además nos da una imagen del dueño como que es muy, muy exigente, muy igual que el novio antes, ¿verdad? En la parábola de las vírgenes, una imagen del novio un poco dura. Pues aquí hay una imagen del dueño que no se desdice, un dueño muy exigente y muy... Pero claro, por tu boca te condeno, si era muy exigente, ¿por qué has actuado de forma tan negligente? Yo creo que aquí el gran problema del que recibe un solo talento es no tanto la pereza, que también, no tanto la inactividad, que también, sino la causa de la inactividad, que es el miedo. Tuve miedo a perder lo poquito que tenía, tuve miedo de ti. Es decir, la espera escatológica no es correcto vivirla desde el miedo, sino desde quien espera alegre y se la juega en plan positivo, quien sabe utilizar lo que el Señor le ha dado mientras Él llega. Entonces, el miedo no conduce a ningún sitio, el miedo paraliza. A veces los complejos de inferioridad que tenemos, ¿verdad?, que son peores que muchos orgullos y muchos no tengo nada, no valgo para nada, Dios no me ha dado nada, no. Utiliza lo que tengas, mucho o poco, utilízalo, trabaja con ello. Entonces, el peligro de los miedos. Por eso, quizá, unido a todo lo que estamos diciendo en este conjunto, meter miedo con respecto a la escatología, yo creo, no es el camino. No es el camino. Porque lleva al mal siervo, a la inactividad. Lo que hay que estar expectantes, porque el Señor llega. Hay que estar cuidadosos, porque no controlamos la hora. Hay que estar porque no nos salva sino el Señor. Nosotros no podemos salvarnos, pero hay que vivirlo con una actitud de espera activa, sin temor. Diría San Juan, no hay temor en el amor. El gran problema del que lo hace mal, en este caso, que no es la mitad como antes, sino que es solamente un tercio, el que lo hace mal es solamente uno de los tres, es el miedo y sus complejos, el miedo y lo que nos paraliza. Bien, ¿y qué simbolizan los talentos? Talentos es una cifra de dinero, hemos dicho. ¿Qué simbolizan? Pues en la tradición de la Iglesia se ha interpretado de varias maneras. Os invito a vosotros que lo interpretéis también de varias maneras. Puede ser, lo más antiguo seguramente, la interpretación de la palabra de Dios. Dios nos da su palabra, cautivados por la palabra. Entonces, el 5, el 2 y el 1 es
el nivel de comprensión, el nivel de aceptación que Dios nos ha regalado ante la palabra de Dios. Hay gente que ha acogido 5, hay gente que tiene un nivel 2 en la palabra de Dios y otros tienen un nivel 1. Bueno, tengamos el nivel que tengamos en la acogida de la palabra, que la palabra que siembra en nosotros dé fruto. Es una interpretación muy interesante y muy antigua. Otra es los carismas de la Iglesia, desde San Pablo, 1 Corintios 12, 13 y 14, ¿no? Los carismas. El Señor en la Iglesia reparte muchos carismas, dones de la gracia. Entonces, cada uno utilice, o San Pedro, ¿verdad? Que cada uno utilice el don que ha recibido para bien de la comunidad. No para bien propio. Yo es que soy el que mejor hace de pastor, yo soy el que mejor en Cáritas trabaja. No, pues no lo utilices para tu bien, sino para construir la comunidad. Pero trabájalo. No te lo guardes, ese carisma que has recibido. Utilízalo para construir la comunidad y para servir a los demás. No lo guardes por miedo. Y otro, el sentido más normal que hemos tenido siempre es los dones, incluso naturales, que cada uno ha recibido. De hecho, llamamos así talentos a las cosas que hemos recibido. Bueno, pues también podría ser, también en todo. Es decir, Dios a cada uno le ha dado, hay gente que es más alta, hay gente que es más simpática, hay gente que es más inteligente, hay gente que tiene una inteligencia más práctica, hay personas que son más agradables, hay personas que son más bellas, hay personas... Claro, ahí también podrían entrar los talentos. Entonces, yo he recibido, bien por naturaleza, bien por historia, bien por gracia, un conjunto de talentos. La clave está no en cuántos he recibido, y estoy pendiente de, yo solo 1 y 5, eso la palabra no lo dice, pero podría ser, estar pendiente de que uno tiene menos que los demás y nunca dedicarse a vivirlo, no. Acepta lo que has recibido, que es siempre mucho y es siempre gratis, para trabajarlo, para ponerlo al servicio de los demás. Y entonces el Señor se podrá fiar de ti. En algunos ambientes hay que tener también, se ha interpretado esto de forma casi como una justificación del capitalismo, ¿no? Es decir, al final Dios premiará, estamos en un ambiente económico, a quien más éxito tenga. Yo creo que no ese es el sentido de la parábola, ¿verdad? Dios no premia al que más dinero consigue en su vida. Cuanto más inviertes y más consigues y más espabilado eres y más caiga quien caiga, consigas ganancias en la vida, no creo que el resto del Evangelio permita esta interpretación de la parábola de los talentos. Van al cielo los que más éxito han tenido en su trabajo en la tierra. Los que más dinero han sacado, no. Esa no es la interpretación de los talentos, ¿verdad? Va en otro ámbito de cosas, aunque tampoco hay que despreciar el éxito en la vida, pero el Señor no nos pide tener éxitos económicos. Nos impide que juguemos. También a lo mejor los éxitos económicos pueden ser buenos para ayudar a los demás, bien, pero no es ese el tema único y principal de la parábola, sino que es cómo jugamos con aquellos dones que el Señor nos ha dado en la espera de la parusía. Y luego la frase final, que no es única en este texto, es una frase de Jesús, que aparece en varios contextos, también en Mateo 13, con las parábolas, al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Una frase difícil, que no se interpreta de forma clara, esto significa pum, 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 no, sino que en diferentes contextos es una frase de Jesús que se puede aplicar a muchos contextos. Aquí se aplica al que ha sabido jugar con los talentos. Aquí se aplica a la comprensión de las parábolas. Es una frase que está ahí flotante, dirían los exegetas, flotante, que aprendemos para aplicarla a distintas situaciones en la vida. Es una frase un poquito compleja, un poquito diferente, que nos hace ver esa perspectiva invertida con la que Jesús nos hace ver las cosas. Casi la parábola de los talentos sirve para entender un poco esta frase difícil de Jesús. Al que tiene se le dará, porque ha sabido jugar con aquello que tiene. Y al que no tiene, al que no ha sabido aceptar lo que tiene, al que no ha sabido agradecer lo que tiene y trabajar con ello, pues incluso se va a quedar sin eso que tiene. Es una parábola que también nos deja interrogantes. Hay cosas que nosotros quizá no diríamos de la misma manera, pero muy interesante también para despertar nuestra actitud, para no creer que lo sabemos todo ya y decirnos, sois responsables ante la llegada del Mesías de todo aquello que habéis recibido. Esperad al Señor trabajando, esperad al Señor sirviendo, aceptad y agradecer los grandes dones que el Señor os ha dado para la comunidad.
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Entonces serán congregadas delante de él todas las naciones, y él irá separando a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino, preparado para vosotros desde la creación del mundo. Trabajamos ahora la última perícopa del discurso escatológico. Capítulo 25, versículos 31 al 46. Habíamos dicho que se anunciaba que vendría el Hijo del Hombre, después tenemos unas parábolas de la vigilancia y ahora por fin llega el Hijo del Hombre que se había anunciado y juzga a todas las naciones. Ese texto del juicio final aparece el tema de la separación, ¿no? Separación a un lado las ovejas, a otra las cabras, los cabritos. También en las parábolas del capítulo 13, en algunas parábolas, como la parábola del trigo y la cizaña, y la parábola de los peces, cuando se pesca, se separan no ahora, sino en el futuro. La separación futura está anunciando esta separación definitiva, también es el tema del juicio final. Para San Mateo, la distinción, el discernimiento clave no es ahora, el trigo y la cizaña van juntos, pero al final de los tiempos llegará la separación, cada uno en su sitio. La derecha, la izquierda, es un ejemplo del pastor. El juez es un pastor, el símbolo del pastor. Y luego a cada uno les va a tocar una suerte diferente. A los de la derecha, las ovejas, los justos, les va a tocar la vida eterna. Otras veces se dice en otros versículos la herencia eterna, la herencia del reino. Y en cambio a los de la izquierda, a los cabritos, les va a tocar el castigo eterno o el fuego eterno. Hay una separación con consecuencias dramáticas y definitivas. La clave de esta parábola, de este texto, es cuál es el discernimiento, cuál es el criterio de separación entre las ovejas y las cabras, cuál es el criterio de separación entre los que se salvarán y los que se condenarán. Ahí está la clave. Y la clave está en ese criterio es el comportamiento ante el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el que juzga, esa figura escatológica ya en el Antiguo Testamento, en la literatura intertestamentaria, en los apócrifos del Antiguo Testamento, el Hijo del Hombre, figura escatológica que viene a juzgar, a establecer el reino de Dios. Pues ese Hijo del Hombre nos va a juzgar según le hemos tratado, nos juzgará en el futuro según le hemos tratado en el presente. Pero ¿cuándo te vimos? ¿Dónde está el Hijo del Hombre? Entonces, esta es la clave más importante de este texto, la identificación del Hijo del Hombre con sus hermanos más pequeños. Él nos va a juzgar en el futuro cómo nos hemos comportado con los hermanos más pequeños con quien Él se identifica. Entonces ya nos dice, un poco es como si un profesor les dijera exactamente a sus alumnos cuál va a ser la pregunta del examen, para que se preparen bien. Pues nuestro examinador nos dice cuál va a ser la pregunta clave del examen. Y además se repite de forma, muy a veces hasta excesiva, ¿no? Porque se quiere subrayar cuando me visitasteis aquí, cuando se repiten mucho las mismas frases, ¿no? Porque se quiere insistir en lo concreto, en la importancia de nuestro comportamiento hoy con los hermanos más pequeños de Jesús. Este texto, que tiene un significado muy claro, no obstante, se han dado varias claves hermenéuticas en la historia. Las dos principales, habría matices, habría más con más matices, pero las principales son las siguientes. Una es la más clara, la más evidente, ¿quiénes son los hermanos más pequeños de Jesús? Los pobres reales. Interpretación literal, diríamos, ¿no? Tuve hambre y me disteis de comer. Los que tienen hambre de verdad, los hambrientos, los que pasan hambre, los que físicamente pasan hambre. Y no solamente entre los discípulos, sino todo el mundo que pasa hambre, toda la gente, creyentes y no creyentes, Jesús se identifica con ellos. Los que están encarcelados, los que están enfermos, son literalmente. Entonces Jesucristo se identifica con todos los desheredados de la tierra, con todos los últimos. La actitud de todos los seres humanos con esos últimos de la tierra será el criterio del juicio final. En esto Mateo
es uno de los textos más radicales, más católicos, diríamos, ¿no?, de la historia, la importancia de las buenas obras, la importancia del trato con los últimos para nuestro juicio final. Se parece mucho a la Carta de Santiago, y es quizás el texto más conocido. De ahí la importancia que se da en el catolicismo, en San Mateo, desde San Mateo se da mucha importancia, a nuestra caridad, a las obras. Junto a San Pablo, que subraya una fe que actúa en la caridad, Mateo y Santiago subrayan que sin obras, pues la fe, si no actúa por la caridad, la fe no vale para mucho. Se nos juzgará por nuestras obras, dice este texto claramente. Hay otra posible clave interpretativa cuando dice que se juzgará a todas las naciones, a los paganos. Hay algunos autores que dicen que se está hablando tal vez del juicio a los no creyentes. Entonces, ¿quiénes serían mis hermanos más pequeños? Los creyentes. Entonces, ¿por qué van a ser juzgados los paganos? ¿Cuál va a ser el criterio si no han conocido a Jesucristo? ¿Cómo van a ser juzgados? Pues cómo han tratado a Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Se identifica con su iglesia. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, cuando Pablo persigue a la iglesia, Jesús le dice: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? En Hechos 9, Jesús se identifica con su iglesia perseguida. Pues aquí se identificaría con sus discípulos. De hecho, algunos textos de San Mateo, al final del discurso del envío y también el discurso eclesiástico, Jesús llama a los cristianos mis hermanos más pequeños. Entonces, si esto fuera así, esta clave hermenéutica fuera correcta, se estaría diciendo que la Iglesia tiene la preciosa misión, la importante misión de ir por todo el mundo para que desde abajo los demás, entre comillas, se porten bien con ella, para que de esta forma sean bien juzgados por el Hijo del Hombre. Es decir, los cristianos van por el mundo suscitando caridad, como decíamos al final del discurso del envío, en el vídeo que lo explicábamos, ¿verdad? Claro, desde arriba no se puede suscitar caridad. Entonces, cuanto más pequeños sean los misioneros, cuanto más pequeña sea la Iglesia, más caridad para con ella pueden tener los paganos, y mejor serán juzgados, más aparecerán en el lado de las ovejas. ¿Este criterio es correcto? Bueno, estaría en la línea de la vocación de Abraham, Génesis 12, versículo 3. Por ti, Abraham, por tu pueblo, serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Por la actitud que tengan ante vosotros los paganos, serán bendecidos o serán rechazados. La misión de la Iglesia, también diría el Concilio Vaticano II, es ser para el mundo sacramento universal de salvación. Que con su actitud la Iglesia suscite que el mundo sea salvado, aparezca entre las ovejas. ¿Cuál perspectiva es más literal en San Mateo? Pues aunque esta segunda perspectiva tiene mucho que ver con la teología bíblica y tiene mucho que ver con algunos textos de Mateo, parece evidente, según la tradición cristiana y según la teología de San Mateo, que esta perspectiva es la preponderante, la principal, tal y como siempre hemos entendido. No decimos nada nuevo. Depende de la actitud de todo el mundo, creyentes y no creyentes, con respecto a los pobres, así seremos juzgados al fin de los tiempos. En esto, qué bonito, en cualquiera de los dos casos, cómo Jesús se identifica con los últimos. Y por eso no puede haber separación entre religiosidad y vida ética, entre amor a Jesucristo y amor a los demás, sobre todo a los necesitados. No puede haber, porque ¿quién es Jesús? Él se identifica plenamente con los necesitados. Esto casi esta parábola tiene poco que explicar y tiene mucho que cumplir. Aquí hay casi poco que hablar y mucho que ponerse a actuar. El mensaje es sencillo de entender, pero difícil de vivir. Estamos llamados a recibir mucha gracia de Dios para verle a Jesucristo en el rostro del que sufre y de esa forma comportarnos con los hermanos, comportarnos con Cristo de una forma cristiana, caritativa, que ayuda siempre a los demás. El Señor pasa a nuestro lado, como en la parábola del buen samaritano de Lucas 10, el Señor pasa a nuestro lado sufriendo y quiere que nuestro corazón se abra a Él. Es la mejor forma de una religiosidad perfecta y de una humanidad acabada. Pues al final de sus discursos, el Señor deja un mensaje claro de futuro para transformar nuestro presente por los caminos de la caridad, del amor y el cuidado de los últimos.
Terminamos el último de los discursos de Jesús en el Evangelio según San Mateo, un discurso muy típico de este evangelista, un discurso escatológico. Tal vez sería bueno que cada uno escogiera cuál es la parábola que más le ayuda a reflexionar, que más el Señor tiene preparada para él, ¿no? Todo apunta hacia el mismo sitio. Vigilad con esperanza. El Señor viene. Hay que esperarle de forma activa, sobre todo en una actividad que tiene que ver con los hermanos, con la caridad, con el amor hacia los últimos. La palabra es muy rica y quiere producir fruto en nuestras vidas. Para esto se escribió, para que cambie nuestra forma de vivir y amemos cada día más a los hermanos. Feliz cumplimiento de la palabra. El Señor nos despierta para ello.